En el preciso instante en que mi hija echó el cerrojo desde el otro lado de esa pesada puerta de roble, no sentí el más mínimo rastro de pánico. No grité, ni golpeé la madera, ni busqué desesperadamente una salida que sabía inexistente. Me quedé muy quieto, casi sin respirar, sumergido en la oscuridad absoluta de nuestra bodega, y escuché con una lucidez gélida como el eco de sus tacones golpeaba el suelo de grés de la cocina, justo encima de nuestras cabezas. Eran pasos rápidos, nerviosos, los pasos de alguien que huye de su propia conciencia. Y en ese silencio que siguió, solo pude pensar en una cosa. Claudia, hija mía, no tienes ni la más remota idea de lo que acabas de hacer. Sentí como Elena buscaba mi brazo en la penumbra. Sus dedos estaban fríos, una frialdad que me calaba hasta los huesos. Habían estado así durante meses, desde que su corazón empezó a darle esos avisos traicioneros que los médicos de La Paz llamaban insuficiencia controlable, y me apretó con ese tipo de agarre desesperado que formula una pregunta sin necesidad de usar una sola palabra. Me acerqué a su oído, aspirando el aroma a lavanda que siempre desprendía su pelo, y le susurré con la mayor suavidad de la que fui capaz. No hagas ni un solo ruido, cariño. Quédate conmigo. Ellos creen que han ganado la partida, que nos han acorralado. Pero no es así. No saben con quién están jugando. Elena no me preguntó a qué me refería ni pidió explicaciones. Tras 41 años de matrimonio, mi mujer ha aprendido a leer los matices de mi voz como si fueran un mapa. Sabe que cuando hablo con ese tono particular, bajo, pausado, con la seguridad de quien maneja una estructura de hormigón y sin un ápice de miedo, es porque ya he calculado las cargas y he pensado 3 pasos por delante de cualquier imprevisto. Sintió mi calma y, poco a poco, relajó su agarre. Exhaló un aire pesado y simplemente confió en mí. Esa confianza ciega, forjada en 1000 batallas cotidianas, es la única herencia que me ha importado proteger en toda mi vida. Pero para entender por qué no tengo miedo, permítanme que les hable primero de la casa, porque en estas paredes reside toda nuestra historia. Esta casa no es solo ladrillo y mortero, es mi obra maestra. La levanté yo mismo, piedra a piedra, sin contratar a cuadrillas ni delegar el esfuerzo. Yo mismo vertí los cimientos en aquella primavera de 1987, una época en la que Madrid despertaba a una modernidad que a veces nos atropellaba. Coloqué cada viga de pino, pasé cada metro de cableado por los tubos corrugados y mezclé con mis propias manos el mortero para asentar cada roca de la fachada exterior, buscando ese estilo rústico que tanto le gustaba a ella. En aquel entonces yo tenía 34 años. Acababa de dejar mi puesto como ingeniero de caminos en la Comunidad de Madrid, harto de despachos y normativas asfixiantes. Liquidé mis ahorros y una compensación por cese que, para un hombre que se había criado en la estrechez de la posguerra familiar sin tener nada, me parecía una fortuna inagotable. Elena tenía 31 años y ya lucía ese brillo especial en la mirada. Estaba embarazada de Claudia. Los dos habíamos jurado que, antes de que esa niña llegara al mundo, tendría un hogar digno, un refugio sólido donde los vientos de la sierra no pudieran alcanzarla. Tardé 14 meses de trabajo ininterrumpido. Recuerdo a Elena pintando las habitaciones con un cuidado infinito mientras yo todavía martillaba los marcos de las ventanas de Climalit. Nos mudamos apenas 6 semanas antes del parto. La casa se alzaba orgullosa en una parcela de 1 hectárea en un pequeño pueblo de la sierra madrileña, un rincón de paz donde todavía los vecinos se saludaban de porche a porche y nadie sentía la necesidad de echar la llave. Hasta que llegó esa década extraña en la que el mundo se volvió desconfiado y la gente empezó a blindarlo todo tras verjas de hierro forjado. Diseñé la vivienda con 4 dormitorios amplios, un salón acristalado orientado al sur que atrapaba la luz de la tarde como un invernadero de cristal, y un sótano que proyecté con meticulosidad de ingeniero. Mitad almacén para las herramientas y mitad lo que yo llamaba mi bodega.
Aunque debo admitir que, en los primeros años, allí solo guardábamos botes de conservas, las bicicletas de Claudia y cajas llenas de viejas declaraciones de la renta y papeles del catastro que no queríamos ver por el salón. Con el paso de las décadas, sin embargo, la bodega se transformó exactamente en lo que su nombre sugería. Elena, al cumplir los 40, desarrolló un paladar exquisito para los tintos de La Rioja Alavesa y los Ribera del Duero, y yo, encantado de verla disfrutar, me dediqué a complacerla. Para cuando nuestra hija entró en la universidad, ya habíamos reunido una colección de añadas que merecía un respeto casi religioso. Fui yo quien instaló el estante con control de humedad y temperatura, y quien colocó esa pesada puerta de roble macizo con un cerrojo exterior de acero. Aquel cerrojo, irónicamente, fue idea de Elena. Decía que quería mantener la temperatura constante, evitar que las corrientes de aire de la escalera estropearan el vino. Yo le seguí la corriente, bromeando sobre mi tesoro enterrado. Jamás, ni en mis peores pesadillas de arquitecto de mi propio destino, imaginé que ese mismo cerrojo, puesto para proteger lo que amábamos, terminaría siendo el arma que usarían para sepultarnos vivos. Claudia siempre había sido lo que yo llamaría, siendo caritativo, una mujer ambiciosa, pero Elena, en sus momentos de una honestidad desgarradora, prefería decir que nuestra hija siempre estaba hambrienta. No me malinterpreten. No era el hambre física de los niños que no tienen nada, pues jamás permitimos que le faltara el más mínimo capricho. Era ese tipo de hambre voraz que padecen ciertas personas que, habiéndolo tenido todo desde la cuna, deciden que el mundo entero todavía no es suficiente para saciarlas. Una sed de estatus que no se apaga con agua, sino con apariencia. Esa voracidad encontró su cauce perfecto hace 11 años, cuando se casó con Diego Holgado. Diego era un promotor inmobiliario comercial que se movía como un tiburón por la zona de Pozuelo de Alarcón, ese cinturón de oro de Madrid donde el valor de un hombre se mide por el modelo de su coche y el brillo de sus gemelos. Era el tipo de individuo que lucía relojes suizos del tamaño de un plato, hablaba exclusivamente de oportunidades de inversión y apalancamiento financiero durante las cenas familiares, y te hacía sentir que no eras una persona, sino un recurso por explotar. No me desagradó de inmediato, tengo que admitir que mi instinto falló al principio. Tardé aproximadamente 4 meses en ver la sombra tras su sonrisa de diseño. Vivían en un chalet impresionante en Majadahonda, una propiedad que gritaba éxito a los 4 vientos. Conducían coches de gama alta que renovaban cada 2 años y se tomaban vacaciones de lujo en las que gastaban más de lo que yo ganaba en un semestre. Pero nada de eso era real, porque su casa estaba asfixiada por una hipoteca pesada como el plomo, mientras que nuestra casa en la sierra, mi refugio de piedra y sudor, estaba pagada y libre de toda carga. En un terreno que, según la última revisión del catastro en 2023, rozaba una valoración de 1.300.000 euros. Yo era plenamente consciente de ese valor. Pero también era consciente de la forma en que los ojos de Diego se entornaban cada vez que el precio del suelo surgía en la conversación. Era la mirada de un depredador calculando la distancia hasta su presa, la forma en que un hombre observa una pieza de fruta madura en un frutero que no le pertenece, convencido de que solo él sabrá saborearla. Todo empezó con la sutileza de un veneno de efecto lento, envuelto en palabras que sonaban razonables. Diego me llamó un martes de octubre, unos 8 meses antes de que todo estallara. Usó ese tono profesional y condescendiente que reserva para los clientes difíciles, diciendo que quería hablar sobre la planificación sucesoria. Llenó el aire con frases pomposas como blindar vuestro patrimonio y optimizar la fiscalidad para evitar que el Estado se quede con la mitad de vuestro esfuerzo. Afirmó que tenía un colega, un abogado fiscalista de un bufete de renombre en la Castellana, que ya había ayudado a varios de sus clientes a transferir propiedades a sus hijos mediante donaciones en vida, ahorrando cantidades ingentes en el impuesto de sucesiones y donaciones. Estaba ansioso por concertar una reunión. Ya tengo abogada, Diego, le corté con sequedad. Patricia Ocaña lleva mis asuntos desde hace 20 años.
Ella redactó mi testamento, organizó mi gestión patrimonial y conoce cada recoveco de mis deseos. Diego soltó una risita breve, casi piadosa. Dijo que Patricia era, sin duda, una buena abogada de provincias, una generalista, pero que mi situación requería un especialista en ingeniería fiscal. Dije que me lo pensaría, solo para colgar el teléfono. Me tomó exactamente 30 segundos decidirme. Llamé a Patricia de inmediato y le repetí palabra por palabra lo que Diego había propuesto. Se hizo un silencio denso al otro lado de la línea. Fernando, quiero que me escuches con mucha atención, dijo Patricia, y su voz no dejaba lugar a dudas. No firmes nada. Ni una servilleta, ni un poder notarial, ni una simple escritura de transferencia, y mucho menos una donación con usufructo. Si Diego se presenta con papeles, llámame antes de sacar el bolígrafo. Prométemelo. Se lo prometí. Luego, esa misma noche, se lo conté todo a Elena mientras cenábamos en la penumbra de la cocina. Ella no gritó ni se indignó. Se limitó a llorar en silencio durante 10 minutos, con las manos entrelazadas sobre el mantel. Luego se secó los ojos con un pañuelo de tela y dijo algo que me heló la sangre. Siempre lo supe, Fernando. En el fondo de mi alma, siempre supe que Claudia nos miraba y solo veía números. La presión aumentó de manera sibilina durante los meses siguientes, con esa parsimonia estratégica propia de quien se cree infinitamente más inteligente que su adversario. Claudia, que antes apenas asomaba por la sierra una vez al trimestre, empezó a llamar casi a diario. De pronto, los fines de semana se llenaron con su presencia y la de Diego llegaban cargados de flores para Elena y botellas de vino de etiquetas doradas que pretendían deslumbrarnos. Verla moverse por la casa me provocaba un nudo amargo en la garganta, porque a veces, bajo la luz del atardecer, podía vislumbrar a la hija que fue antes de conocer a Diego, antes de que el hambre de estatus devorara su esencia. Sus conversaciones eran un campo de minas emocional. Claudia hablaba constantemente de lo mucho que le preocupaba que nos hiciéramos mayores en una casa tan grande. Fingía angustia al mencionar lo difícil que sería gestionar 1 hectárea de terreno nosotros solos y cuánto deseaba quitarme peso de los hombros. Diego, por su parte, se encargaba de la artillería pesada. Los números. Tenía una habilidad perversa para presentar nuestra propia casa como una carga insoportable. Desglosaba el IBI, impuesto sobre bienes inmuebles, que en esta zona de la sierra no dejaba de subir. Hablaba de los costes de mantenimiento del tejado de pizarra, de la factura de la calefacción de gasoil para calentar 4 dormitorios y del riesgo de mantener un patrimonio tan alto con una pensión fija de ingeniero jubilado. Fernando, entiéndelo, decía con esa sonrisa condescendiente, si la propiedad se transfiere ahora, mientras Elena y tú estáis sanos, la familia se ahorrará una fortuna en impuestos. Si esperamos a que pase algo, Hacienda se llevará un bocado que nos dejará temblando. Siempre decía la familia, pero sus ojos brillaban con la codicia de quien solo piensa en su propio balance de resultados. La salud de Elena, lamentablemente, se convirtió en su mejor aliado. Había ido decayendo desde la primavera anterior. Nada catastrófico, o eso decía su cardiólogo en el hospital Puerta de Hierro con esa palabra, controlable, que los médicos usan para no asustar pero que a mí me quitaba el sueño. Se cansaba al subir la escalera, el frío de la sierra le calaba más de la cuenta y yo había empezado a asumir todas las tareas que ella antes manejaba con una energía envidiable. La compra en el pueblo, el cuidado del jardín, la limpieza. Diego notó esa fatiga. Decidió que la vulnerabilidad de mi mujer era la grieta perfecta en el muro. La emboscada final ocurrió un sábado de finales de enero. Fue el día más frío del año, el termómetro marcaba -5 y los árboles desnudos del jardín se recortaban como huesos negros contra un cielo blanco y plomizo. Llegaron con una carpeta de piel y esas expresiones de gravedad impostada que uno ensaya frente al espejo antes de una actuación importante. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma mesa que yo había fabricado con un único tablón macizo de nogal español,
y Diego extendió los documentos con un gesto teatral. El documento era una donación pura y simple a favor de Claudia, con una cláusula de usufructo vitalicio que, en teoría, nos garantizaba el derecho a vivir en la casa hasta el fin de nuestros días. Diego lo explicó todo con una fluidez técnica abrumadora, usando términos legales complejos para que cualquier pregunta pareciera un signo de ignorancia o de senilidad. Leí cada línea con la paciencia de quien revisa los cálculos de carga de un puente. No me apresuré. Podía sentir cómo la mandíbula de Diego se tensaba y cómo el pie de Claudia golpeaba rítmicamente el suelo bajo la mesa mientras yo pasaba las páginas con una lentitud deliberada. Cuando terminé, cerré la carpeta y miré a mi hija directamente a los ojos. Claudia, dije con una calma que pareció descolocarlos, un usufructo puede ser revocado por el nudo propietario bajo ciertas circunstancias, como el mal uso o la falta de mantenimiento. Además, esta estructura nos deja totalmente indefensos ante cualquier embargo que pudiera sufrir Diego en sus negocios. ¿Eras consciente de eso? Ella parpadeó, confundida, y buscó la mirada de su marido. Diego esquivó mi vista y se centró en un punto inexistente de la mesa. Me puse en pie, apoyando mis manos curtidas sobre el nogal. No voy a firmar esto. No hoy, ni nunca. La máscara no se cayó de golpe, con un estruendo dramático. Se fue pelando lentamente, como el papel pintado de una habitación con humedades, revelando centímetro a centímetro la oscuridad que palpitaba debajo. Diego fue el primero en perder la compostura. Me acusó de ser un irracional, de permitir que mi cabezonería de viejo le costara a mi familia cientos de miles de euros en impuestos y gastos notariales. Dijo que, dada la fragilidad de la salud de Elena, era una irresponsabilidad criminal no ordenar el futuro antes de que fuera tarde. Claudia, por su parte, recurrió al chantaje emocional. Dijo que solo intentaban ayudar, que yo nunca había confiado en ella y que mi actitud era exactamente lo que terminaba por dinamitar y separar a las familias españolas. Mantuve la calma, esa frialdad de ingeniero que tanto solía desesperar a mis subordinados. Les dije, con la voz más neutra que pude encontrar, que lo mejor era que se marcharan a casa y consultaran la situación con la almohada. Lo que sucedió a continuación, no lo anticipé. He repasado ese momento 1000 veces en los meses transcurridos, tratando de identificar el instante exacto en que debí verlo venir, y siempre llego a la misma conclusión. Debí leerlo en los ojos de Diego en el preciso momento en que se levantó de la mesa y su mirada se desvió, casi instintivamente, hacia la puerta de la bodega. Él conocía bien la bodega. Había bajado allí más de una vez, seleccionando botellas para nuestras cenas con la soltura propietaria de un hombre que ya siente el suelo que pisa como si fuera suyo por derecho de conquista. Conocía la pesada puerta de roble macizo que yo mismo había lijado. Conocía el cerrojo exterior de acero. Lo que no sabía, lo que nadie sabía excepto yo, y ahora Elena, era lo que se ocultaba detrás de la pared falsa al fondo de esa estancia subterránea. Construí ese habitáculo en 1988, el año después de mudarnos, durante un periodo en el que devoraba manuales sobre seguridad estructural y protección de activos. Yo era ingeniero de caminos, mi mente funcionaba mediante estructuras, sistemas de contención y mecanismos de carga diseñados para aguantar mucho después de que el constructor hubiera desaparecido. Diseñé una cavidad oculta tras una sección de la piedra de la pared trasera, de unos 55 centímetros de ancho por 35 de profundidad. Estaba sellada con un panel de piedra tallada que encajaba al milímetro, quedando al ras del muro y manteniéndose firme mediante un cierre mecánico interior que solo cedía ante una presión específica en un punto ciego. Dentro de esa cavidad, había colocado hace años una caja ignífuga para documentos de alta seguridad. A lo largo de las décadas, había actualizado su contenido de forma metódica. Para enero de este año, la caja custodiaba un arsenal legal. Una copia auténtica de mi testamento completo y los documentos de una sustitución fideicomisaria irrevocable.
Había reestructurado la propiedad discretamente con la ayuda de Patricia Ocaña 18 meses antes, justo cuando las intenciones de Diego empezaron a oler a azufre. Era una estructura jurídica registrada que blindaba la casa. La propiedad no podía ser transferida, vendida, ni mucho menos embargada por las deudas de terceros sin violar los términos del fideicomiso, lo que activaría de inmediato un desafío legal automático ante el Colegio de Notarios y los juzgados de lo civil. Había también una carta manuscrita de Patricia, redactada en un lenguaje llano y demoledor, explicando que cualquier intento de forzar la voluntad de los usufructuarios resultaría en la desheredación inmediata por causa de maltrato psicológico, una figura que el Tribunal Supremo Español ha reforzado recientemente. Pero había algo más. 6 meses atrás, llevé a cabo un último acto de previsión. Coloqué en esa caja un teléfono móvil de prepago, con la batería cargada al máximo y protegido en una funda impermeable de grado militar junto a un cargador externo. No le había dicho nada de esto a Elena. No por falta de confianza, sino porque quería que, si llegaba el día del juicio final, yo pudiera entregarle algo real, algo tangible. No quería darle un plan abstracto descrito entre susurros, sino una caja en sus manos y un teléfono con la cobertura lista para marcar el número de la justicia. Tras mi negativa rotunda a afirmar aquel atropello, se hizo un silencio sepulcral en la cocina. Claudia se levantó sin decir palabra y se refugió en el baño, mientras Diego salía al pasillo para hacer una serie de llamadas. Podía oír el murmullo de su voz, baja y cortante, ese tono de negociador agresivo que usa cuando una operación se tuerce. Elena y yo nos quedamos sentados a la mesa, terminando el café en un mutismo absoluto. Tras 4 décadas de vida compartida, aprendes que hay silencios que sostienen mucha más verdad que cualquier discurso. Cuando Claudia regresó, su rostro era una máscara de frialdad profesional. Su expresión se había endurecido de una forma que me dolió ver. Preguntó, con una sonrisa forzada que no lograba escalar hasta sus ojos, si Elena y yo querríamos bajar a la bodega para elegir una botella especial, una ofrenda de paz para intentar reconducir la tarde. Elena, bendita sea, aceptó antes de que yo pudiera abrir la boca. Tenía frío, estaba agotada por la tensión y siempre ha creído, incluso ahora, incluso después de ver Los colmillos del lobo, que las personas pueden elegir algo mejor que sus peores impulsos. Es esa bondad intrínseca lo que más amo de ella y lo que me ha mantenido en un estado de preocupación protectora durante 41 años. Bajamos los 4 por la escalera de piedra. El aire allí abajo era denso y fresco. Seleccioné un gran reserva de 2010 que había estado guardando para una ocasión realmente especial y me giré para entregárselo a Claudia como gesto de tregua. Fue en ese preciso instante cuando Diego dio un paso atrás hacia el umbral. Él fue el último en salir, pero no cerró la puerta desde dentro. Se deslizó hacia el pasillo exterior mientras Elena y yo todavía estábamos junto al estante de madera de roble. Entonces, el sonido me golpeó como un disparo. El chirrido metálico del cerrojo exterior deslizándose desde el lado de la cocina. Me di la vuelta con el corazón en la garganta. La puerta estaba cerrada. Estábamos encerrados. La voz de Diego llegó a través de la madera maciza, amortiguada pero cargada de una arrogancia insoportable. La casa ya es nuestra, Fernando. Tenemos un borrador de transferencia avanzado y un notario amigo citado para el lunes a primera hora. Podéis cooperar, firmar los documentos definitivos y salir de ahí con dignidad, o podéis pasar todo el fin de semana en la oscuridad. Vosotros elegís. Escuché a Claudia murmurar algo que no logré distinguir, un susurro que sonó a remordimiento o quizás a impaciencia. Luego, el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo me confirmó que nos habían dejado atrás. Elena me agarró del brazo con una fuerza que no creía que conservara. En la penumbra, pues Diego había tenido el detalle de apagar la luz desde el interruptor principal de arriba, sentí que su agarre era feroz, el gesto de una mujer que tiene un miedo cerval pero que está decidida a no romperse. Elena, escúchame bien, dije en un susurro firme.
Han cometido el error más grande de sus vidas. Fernando, respondió ella con la voz quebrada, hace un frío insoportable aquí abajo y no tengo mi medicación para la tensión. No aguantaremos hasta el lunes. Lo sé. Confía en mí una vez más. Dame 4 minutos. Crucé la bodega a oscuras con la seguridad absoluta del hombre que diseñó y levantó cada centímetro de esos muros. Sabía exactamente cuántos pasos me separaban de la pared trasera, conocía el tacto rugoso de cada piedra y el ángulo preciso de presión necesario para activar el cierre oculto del panel falso. Lo había ensayado 2 veces en el último año. Una solo, con luz, y otra con los ojos cerrados, preparándome para un momento que esperaba que nunca llegara. El panel cedió al tercer intento con un clic casi inaudible. Metí la mano en la cavidad y mis dedos tocaron el metal frío de la caja ignífuga y, justo debajo, la funda del teléfono. Lo primero que hice fue encender la linterna del móvil. Elena dejó escapar un sonido que nunca antes le había oído, una mezcla de alivio, sollozo e incredulidad. Sostuve la luz para enseñarle la caja. La abrí y extendí la carta de Patricia Ocaña sobre el mueble de los vinos. Observé a mi esposa leer aquellas líneas bajo la luz blanca y tenue de la pantalla, viendo cómo su rostro recobraba el color a medida que comprendía que nuestro hogar estaba blindado por una sustitución fideicomisaria irrevocable que ningún notario en sus cabales se atrevería a tocar. Cuando terminó de leer, me miró con los ojos empañados. No pueden quedarse con la casa, dije con la frialdad de un ingeniero que acaba de comprobar una estructura. El fideicomiso hace que cualquier transferencia sin nuestro consentimiento sea nula de pleno derecho. Pero antes de salir de aquí, tengo que hacer 2 llamadas. Una para salvarnos y otra para hundirlos. La primera llamada fue para Patricia Ocaña. Respondió al segundo tono, con esa voz de hierro que la caracteriza. No fue casualidad. Yo la había llamado la tarde anterior, justo después de aquel silencio cargado de veneno de Diego en el pasillo. Le advertí que mañana podría ser el día y le pedí, casi como un favor personal, que mantuviera el teléfono pegado a la mano. Patricia, siempre 3 pasos por delante de la negligencia, ya tenía redactada una solicitud de medidas cautelares de urgencia. Me confirmó que cualquier notario que intentara mover un papel el lunes se encontraría con una orden de suspensión inmediata y un requerimiento de cese y desistimiento bloqueando el registro. Su última instrucción fue tajante. Fernando, cuelga y llama al 112 ahora mismo. La segunda llamada fue al servicio de emergencias. Le expliqué a la operadora, con la calma gélida de quien dicta un informe pericial, que mi esposa y yo habíamos sido encerrados bajo llave en el sótano de nuestra propia vivienda por nuestra hija y nuestro yerno. Le detallé que pretendían ejecutar una estafa inmobiliaria mediante coacciones, que Elena padecía una insuficiencia cardíaca y carecía de su medicación, y que necesitaba con urgencia una patrulla de la Guardia Civil y una unidad del SUMA en nuestra dirección. La operadora, percibiendo la gravedad bajo mi tono pausado, preguntó si estábamos en peligro inmediato. Miré a Elena, estaba sentada sobre una caja de madera, con la carpeta de cuero sobre el regazo, releyendo la carta de Patricia por segunda vez con la expresión de alguien a quien le han devuelto la vida que creía confiscada. Estamos a salvo, respondí, pero por favor, den prisa. El frío de la sierra no perdona. La Guardia Civil tardó exactamente 14 minutos en llegar. Lo sé porque no aparté los ojos de la pantalla del móvil, contando los segundos no por ansiedad, sino por ese hábito inveterado del ingeniero que ha pasado su carrera midiendo tiempos, cargas y tolerancias hasta la última fracción. Escuchamos los golpes secos en la puerta principal. Escuchamos la voz de Diego, impostando una sorpresa indignada. Escuchamos a la gente exigir la entrada. Siguió un silencio breve, tenso, y luego el sonido de pasos cruzando el gres de la cocina. Cuando el cerrojo se deslizó y la luz de las linternas inundó la escalera de la bodega, pareció una escena salida de un cuadro de claroscuros de Velázquez.
Un guardia joven nos apuntó con su foco y, al ver el rostro pálido de mi mujer, el frío que emanaba de las paredes y la montaña de documentos legales, su expresión pasó de la neutralidad profesional a una indignación humana muy evidente. ¿Es usted don Fernando Martínez?, preguntó. Así es, dije, incorporándome con dignidad. Por favor, señor, suban con cuidado. Los sanitarios les esperan fuera. No voy a fingir que las horas siguientes fueron sencillas, porque en España la burocracia del dolor es lenta. Elena terminó en el hospital Puerta de Hierro. Su presión arterial se había disparado peligrosamente por el estrés y pasó 2 noches en observación, aunque el cardiólogo me aseguró que su corazón, aunque cansado, era tan sólido como los cimientos de nuestra casa. Yo me quedé en la vivienda, prestando declaración ante 2 patrullas distintas y, finalmente, ante un inspector de la policía judicial que llegó sobre las 9 de la noche con un cuaderno y unos ojos cargados de una paciencia infinita. Diego fue detenido esa misma noche. Salió de mi casa esposado, acusado de detención ilegal, coacciones y un intento de estafa inmobiliaria agravada. A Claudia se la llevaron para interrogarla. Quedó en libertad con cargos a la espera de juicio, pero su nombre encabezaba la demanda civil que Patricia presentó el lunes por la mañana, antes incluso de que el oficial del juzgado terminara su primer café. Se concedieron todas las medidas cautelares. La transferencia fraudulenta, que Diego había preparado meticulosamente con una firma falsificada, una burda imitación de la mía que no habría resistido un peritaje caligráfico, fue anulada de inmediato. La sustitución fideicomisaria irrevocable se mantuvo imperturbable, exactamente como Patricia la había diseñado. Un muro legal infranqueable. Esa primera noche, después de que los coches patrulla se marcharan y el silencio regresara a la sierra, me senté en mi cocina. La casa que yo mismo había construido se sentía extrañamente grande. Me serví una taza de café que acabó enfriándose sobre la mesa de nogal macizo y experimenté una sensación que solo puedo describir como el alivio de una estructura que, finalmente, soporta el peso para el que fue calculada. No sentí triunfo, ni una ira desbordada, solo la satisfacción silenciosa y profunda de algo bien construido, resistiendo la carga exacta para la que fue diseñado. Quiero ser honesto sobre el dolor, porque el dolor es una magnitud física, real, y no voy a fingir que no pesa. Claudia es mi hija. Yo la sostuve en mis brazos el mismo día que nació y todavía conservo una fotografía en la repisa de la chimenea. Tiene 6 años, le faltan los 2 dientes de leche delanteros y se ríe de alguna tontería que le dije y que mi memoria, ya cansada, ha borrado. Esa fotografía no se ha movido de su sitio, y no tengo la más mínima intención de quitarla. Sea en lo que sea que se haya convertido, sea lo que sea que Diego hizo de ella o ella permitió que hicieran de sí misma, también fue esa niña que reía en mi cocina. Cargo con ambas verdades a la vez, como un puente que debe soportar fuerzas opuestas para no colapsar. Elena posee una capacidad de perdón que a mí me resulta ajena. 3 semanas después de que la Guardia Civil se llevara a Diego, le envió a Claudia una carta. No me pidió que la leyera, ni yo quise hacerlo. No sé qué palabras puso en ese papel. Solo sé que Claudia no respondió, al menos no durante los 2 primeros meses. Y sé que ese silencio rompió algo en el interior de Elena que ningún cardiólogo del Puerta de Hierro, por muchas medallas que tenga, podrá medir ni tratar. Sin embargo, hay certezas que me sostienen. Elena regresó a casa un miércoles de finales de febrero. Yo había encendido la chimenea con leña de encina y tenía un caldo gallego humeando en el fuego. El salón acristalado estaba inundado por esa luz blanca del final del invierno madrileño, esa claridad que entra por los ventanales del sur y que siempre hace que Elena se detenga un segundo al cruzar el umbral, como si necesitara asimilar tanta belleza. Se detuvo. Recorrió con la mirada la habitación que ella misma había pintado en el 87, los muebles castellanos que elegimos juntos en Anticuarios, y esa hectárea de sierra que, tras el cristal, se extendía desnuda, fría y todavía enteramente nuestra. ¿Sabías que esto pasaría,
dijo ella, con una voz que apenas era un susurro. Esperaba estar equivocado, Elena, le confesé. ¿Hace cuánto tiempo levantaste ese muro en la bodega? En 1988. Se quedó callada durante mucho tiempo, observando el baile de las llamas en el hogar. Construiste toda esta casa para nosotros, dijo finalmente, y, dentro de ella, nos construiste una salida de emergencia. No supe qué responder a eso. Me limité a traerle el caldo y me senté a su lado bajo la luz de la tarde. Estuvimos quietos, en ese silencio particular que comparten dos personas que han sobrevivido a un naufragio y que, contra todo pronóstico, siguen sentadas en la misma orilla. Hay algo más que debo decir, porque la gente que ha oído esta historia, y las historias en los pueblos de la sierra corren más rápido que el viento del norte, siempre me hace la misma pregunta. Me preguntan por qué no se lo dije a Elena. Lo del doble muro, lo del teléfono oculto, lo de la reforma del fideicomiso ante notario. Me preguntan si ella se sintió herida por mi falta de transparencia. Le dije a Elena la verdad, que es esta. Construí ese muro, lo equipé con un terminal activo y llamé a Patricia para blindar el patrimonio porque soy ingeniero. Y los ingenieros no construyen estructuras esperando que nunca fallen, los ingenieros construyen estructuras que, por diseño, no pueden fallar. Me preparé para un desastre que recé por no ver nunca. Se lo oculté a Elena no por dudar de su criterio, sino porque no quería que pasara ni un solo día de su vida preparándose para un colapso que quizá jamás ocurriría. Quería que viviera en una casa, no en un búnker. Ella lo meditó unos instantes. Me dijo que lo entendía, pero que en el futuro preferiría estar al tanto de los cálculos de carga. No habrá una próxima vez, le aseguré. Lo sé, respondió ella, pero aún así. Ahora tenemos un nuevo protocolo. Cada documento, cada plan de contingencia, cada copia de los registros que realmente importan. Elena sabe exactamente dónde están. Lo revisamos todo un domingo de marzo, esparciendo los papeles sobre la mesa de nogal. Los archivos de Patricia, las escrituras originales, los términos de la sustitución fideicomisaria y nuestro testamento actualizado. El Nuevo Testamento incluye una exclusión específica y quirúrgica de Claudia y Diego de cualquier derecho hereditario, además de un legado sustancial para una fundación de Madrid que ayuda a personas mayores víctimas de abusos y explotación financiera. Patricia me confesó, cuando le encargué la redacción de la donación, que nunca había tenido un cliente que respondiera a un intento de robo financiando una obra benéfica de esa magnitud. Le respondí que probablemente era porque la mayoría de sus clientes no habían dedicado su vida a construir cosas diseñadas para durar más que la propia amenaza. Se rió. Es una abogada excepcional, pero, sobre todo, es la clase de persona que responde al segundo tono cuando el mundo se te cae encima. La casa sigue en pie. Esa es la frase que resume toda esta historia. Camino por sus pasillos casi cada mañana antes de que Elena se despierte. Cruzo el salón acristalado, bajo al sótano, subo de nuevo a la cocina y salgo al porche trasero para contemplar las tierras que nadie pudo arrebatarnos. Es un hábito y, a la vez, un ritual, la costumbre de un constructor que no se fía de las apariencias y necesita verificar con sus propias manos que la estructura sigue siendo sólida. Y siempre lo es. Vuelvo a entrar, preparo el café y escucho cómo la casa se asienta, crujiendo y suspirando como hacen las casas viejas al ajustarse a los cambios de temperatura. Son los sonidos de algo vivo, cuidado y vigilado. Pienso en todos los que se han sentado a esta mesa. Pienso en la niña que reía aquí sin dientes y en la mujer en la que Diego la convirtió. Ambas realidades son ciertas y tengo que aprender a convivir con ese peso. Recuerdo las manos de Elena en la oscuridad de la bodega, frías y feroces sobre mi brazo, haciendo una pregunta que no se atrevió a pronunciar. Y pienso en lo que significa construir algo que resista. La verdadera seguridad no consiste en echar un cerrojo, eso lo sé yo mejor que nadie. La verdadera seguridad es todo lo que pones en marcha mucho antes de que la puerta se cierre por fuera.
Es la previsión, la insistencia silenciosa en preservar lo que importa antes de que alguien decida que tu vida es un activo que se puede liquidar. La verdadera seguridad es un teléfono cargado tras una pared que solo tú conoces. Esperando allí porque amabas a tu esposa lo suficiente como para pensar 3 pasos por delante de la traición. Ellos pensaron que podían quedarse con esta casa. Olvidaron que fui yo quien la construyó. Y todo lo que yo construyo, lo construyo para que dure para siempre. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor. La pesada llave de latón se sentía antinaturalmente fría en la palma de mi mano. Era un peso gélido que no solo representaba una herencia, sino el secreto que mi hijo y mi nuera se habían llevado a una tumba bajo las aguas del Mediterráneo. Yo, Diego Pérez, capitán de corbeta retirado de la Guardia Civil del Mar a mis 66 años, con unos ojos que habían descifrado demasiadas tormentas y una piel curtida como el roble viejo por el salitre, permanecía sentado en el silencio sepulcral de aquel despacho de abogados en Barcelona. Observaba cómo el letrado deslizaba esa pieza de metal sobre el escritorio de caoba con una parsimonia irritante. El lugar apestaba a papel viejo, cera para muebles y ese polvo estático de los sitios donde el tiempo se detiene, un ambiente demasiado estéril para un legado tan turbio. Frente a mí, el albacea, un hombre de traje gris cuyo nombre mi memoria ya había decidido desechar, pero cuyo miedo era un rastro imposible de ignorar, evitaba mi mirada. Era un profesional curtido en los detalles rutinarios de la muerte, un notario de finales previsibles. Sin embargo, no podía evitar que sus dedos temblaran ligeramente al entregarme el sobrelacrado con las últimas voluntades de Silas y Ria. Junto a la llave, deslizó un trozo de papel con unas coordenadas GPS que, a simple vista, carecían de lógica cartográfica. Silas y Ria fueron categóricos. Capitán, susurró, con la voz quebrándose levemente bajo el peso de una responsabilidad que claramente le sobrepasaba. El protocolo es estricto. Debe acudir usted solo. Sin su hija Alara, sin su yerno Leandro. Únicamente usted. Fruncí el ceño, sintiendo que la sospecha subía por mi pecho como una marea fría y oscura en una noche de temporal. ¿Por qué estas coordenadas en mitad de la nada? Mi voz sonó más ronca de lo habitual. El patrimonio de mi hijo estaba en el centro de la ciudad, en fincas urbanas, no en un risco perdido de la costa gerundense. Yo sabía bien lo que Silas decía de aquel terreno junto al mar. Que no era más que un matorral baldío, un pedazo de roca sin valor que solo servía como un gasto deducible de impuestos para sus empresas de biotecnología. El abogado desvió la mirada hacia la pesada puerta de roble del despacho antes de inclinarse hacia mí, revelando la verdadera y perturbadora naturaleza de nuestra cita. Silas y Ria habían dejado establecida una cláusula de última voluntad automática. La llave y las coordenadas solo debían serme entregadas si, transcurridos exactamente 6 meses desde el fatídico accidente que lo sepultó en el mar, Alara no me había revelado la verdadera naturaleza de esa propiedad. Habían pasado 6 meses exactos, ni un día más, ni una hora menos. Realmente un hombre como mi hijo, que detestaba el mar y el balanceo de las cubiertas, compraría una estructura asomada al mismísimo abismo del acantilado. ¿O era el océano, ese viejo confidente mío, simplemente un lugar conveniente para ocultar lo que no debía ser encontrado? Esa pregunta me martilleó las sienes mientras abandonaba el edificio y subía a mi vieja patrullera de asfalto, una camioneta que ya conocía demasiados inviernos. El trayecto por la carretera nacional hacia la Costa Brava se convirtió en un túnel de color ceniza. Una niebla densa, de esas que en la marina llamamos boca de lobo, se tragaba el asfalto, reduciendo mi mundo al rítmico quejido de los limpiaparabrisas y al olor del café rancio en el habitáculo. Mi hijo y mi nuera habían sido mentes de ciencia, investigadores de élite que veneraban la lógica empírica por encima de todo. Sin embargo, me habían atraído hasta aquí, a un lugar donde los puntos de referencia desaparecían bajo el blanco de la bruma.
El GPS me obligó a abandonar la carretera principal para adentrarme en un camino privado sin señalizar, oculto tras una cortina de pinos deformados por la tramuntana. Las ramas se extendían sobre el capó como dedos esqueléticos que intentaran detener mi Valenzuela. El dispositivo emitió un último pitido, casi una burla electrónica. Ha llegado a su destino. Pero ante mí solo se alzaba una muralla de niebla. Detuve el motor frente a una imponente puerta de hierro forjado. El silencio que siguió era absoluto, una presión sorda que hacía que la sangre golpeara mis oídos. Bajé de la cabina esperando encontrar el óxido y el abandono de un terreno baldío, tal como Silas lo había descrito en vida. En cambio, al rozar la cerradura, mis dedos se mancharon de una grasa técnica impecable. El mecanismo había sido lubricado recientemente, el metal brillaba con un fulgor aceitoso bajo la luz difusa. Miré hacia el suelo de grava. Allí, marcadas a fuego en la tierra húmeda, había huellas frescas de neumáticos de gran perfil. Reconocí ese dibujo de rodadura al instante. Eran los Michelin de altas prestaciones del Mercedes de mi yerno. El calor de la presencia de alguien más parecía vibrar todavía en el aire saturado de humedad. Palpé la culata de mi arma personal, oculta con discreción bajo la chaqueta de loneta, mientras mis botas crujían sobre una grava que había sido removida apenas unos minutos antes. La niebla se sentía como lana mojada contra mi rostro, pero el rastro de Leandro era una señal de alarma que no podía ignorar. Seguí las marcas pasando el muro de pinos hacia lo que debía ser una choza de madera de cedro, esa inversión ruinosa de la que Silas se mofaba. Mis ojos, entrenados en las guardias nocturnas, buscaban el brillo del sedán de lujo, esperando encontrar el coche de mi yerno aparcado con su habitual arrogancia frente a la entrada. Pero la explanada estaba vacía. No tenía sentido náutico ni terrestre. Las huellas terminaban abruptamente sobre una plataforma de hormigón que lucía demasiado limpia, demasiado perfecta para un acantilado azotado por la erosión. Al pisar el centro de la plataforma, detecté las finas líneas de un elevador hidráulico industrial camuflado con maestría. El coche no se había marchado, el subsuelo se lo había tragado. Un penetrante olor a ozono, el aroma químico de las tormentas eléctricas y los laboratorios, flotaba en el ambiente, contrastando violentamente con el olor a algas podridas y salitre de la costa. Entonces, la estructura surgió de la niebla de Girona. Paredes de hormigón visto y ventanales de cristal ahumado que devolvían una mirada fría, como espejos de obsidiana. Era una fortaleza disfrazada de arquitectura moderna, una estructura depredadora que me observaba en silencio. Saqué la pesada llave de latón de mi bolsillo. Esperaba la resistencia de un perno oxidado por el aire marino o el quejido de una bisagra castigada. Pero, en cuanto giré el metal, la puerta se deslizó sobre rodamientos industriales con un siseo casi imperceptible. Tienes que entenderlo. Una casa en esta zona del Ampurdán debería oler a pino, a sal y a humedad vieja. Este lugar, sin embargo, olía a la asepsia metálica de un quirófano de alta resolución. El vestíbulo era una transición brutal, un tajo seco entre el exterior salvaje del Ampurdán y una realidad clínica que no debería existir. No encontré ni rastro del serrín ni de las supuestas reformas que mi hija Alara mencionaba con tanta ligereza en nuestras cenas dominicales. No había vigas expuestas esperando el toque de un carpintero, ni el caos propio de una obra. En su lugar, me topé con un pasillo panelado en vidrio templado y cedro blanco, una combinación impecable que despedía un aroma antiséptico hospitalario de alta gama y un rastro casi imperceptible de cítricos industriales. Mis botas de suela de caucho, pesadas y cubiertas del barro del acantilado, se sentían como una profanación sobre aquel suelo de resina blanca. Silas, Ria. ¿Qué demonios estabais construyendo aquí? La pregunta fue un susurro que murió ahogado instantáneamente por los paneles acústicos del techo. A Valenzuela por el corredor, manteniendo la mano derecha apoyada con firmeza sobre la empuñadura de mi arma en el bolsillo de la chaqueta. El silencio de aquel pasillo no era el de una vivienda deshabitada, era el zumbido eléctrico de un depredador conteniendo el aliento,
el sonido de sistemas de soporte vital trabajando a pleno rendimiento. Cada luminaria estaba empotrada, proyectando un resplandor sin sombras que hacía que el aire se sintiera enrarecido, casi presurizado, como si estuviéramos a 10 nudos de profundidad. Llegué a un panel de seguridad biométrica montado junto a la entrada de lo que, según los planos que recordaba, debía ser la cocina. Su superficie de cristal negro azabache contrastaba con la calidez fingida de la madera. No había teclado numérico, solo una placa de vidrio retroiluminada diseñada para un escaneo de alta precisión. Mi mano dudó, movida por un rechazo instintivo hacia esa tecnología que parece despojar al hombre de su privacidad, pero la curiosidad del viejo marino venció a la cautela del oficial. Presioné mi pulgar contra el cristal, esperando el destello rojo de la denegación y el estruendo de una sirena de intrusión. En cambio, la pantalla parpadeó y mostró una línea de texto en un azul quirúrgico que me heló la médula. Autorización de emergencia. Capitán Pérez. Mi huella dactilar había sido dada de alta en el sistema mucho antes de que Silas y Ria encontraran su final bajo el agua. El panel emitió un pitido suave y toda la sección de la pared de la biblioteca comenzó a deslizarse hacia atrás con el suspiro hidráulico de un sello neumático, revelando el mundo que mi hijo y mi nuera habían muerto por proteger. Crucé el umbral, llevando la mano instintivamente a la espalda, buscando la guardia. Pero lo que vi no requería fuego, sino un milagro. El sello volvió a cerrarse a mis espaldas, dejándome en una unidad de cuidados intensivos pediátricos de última generación que brillaba con cromo y luces indirectas. Aquello no era la clínica clandestina de un sótano, era una fortaleza médica de miles de millones de euros. 3 camas de alta complejidad ocupaban el centro de la sala, cada una envuelta en una arquitectura tecnológica que hacía parecer prehistóricos a los mejores hospitales universitarios de Madrid o Barcelona. El aire estaba saturado de ozono y desinfectante de grado quirúrgico, un sabor metálico que se adhería a la lengua como el sabor del miedo antes de un abordaje. Mientras caminaba por aquel santuario de acero y cristal, algo me obligó a detenerme en seco. Uno de los respiradores de alta presión que zumbaban junto a la cama más cercana llevaba un pequeño sello de latón remachado con el emblema de mi antigua unidad de la Guardia Civil. Era equipo especializado de búsqueda y rescate, material oficial que había sido reportado como perdido en acto de servicio durante un simulacro de hundimiento hace 5 años. Silas y Rian no solo habían diseñado un laboratorio, habían estado desviando recursos de las sombras, canibalizando suministros oficiales para levantar este lugar. El silencio de la sala solo se quebraba por el siseo rítmico de los ventiladores y el carillón melódico de los monitores de constantes que proyectaban un frío resplandor azul sobre el suelo prístino. Sentí la abrumadora certeza de que el hijo y la nuera que yo creía conocer eran solo fragmentos, proyecciones calculadas de las personas que realmente habían vivido entre estas paredes. ¿Cuántas vidas se habían negociado, comprado o salvado aquí dentro? Mientras yo pensaba que mi hijo se había limitado a ser otro cardiólogo de éxito con despacho en la zona alta de la ciudad, el siseo de la filtración de aire industrial parecía mofarse de mi ignorancia. De repente, una mujer con bata blanca salió de un despacho lateral. Su rostro estaba marcado por una ferocidad agotada, la mirada de quien lleva demasiado tiempo en una trinchera. Era la doctora Elena Soler, una eminencia en bioinformática de la que había oído hablar vagamente. Tenía el cabello canoso recogido en un moño tan tenso que parecía tirarle de las sienes. Emergió de las sombras con una mirada donde la esperanza y la amenaza luchaban por el control. Me apuntó con un mando de seguridad con la firmeza de quien sostiene un detonador remoto. Ni un paso más, ordenó, con una voz fina pero afilada como un bisturí. La alarma silenciosa ya está activa. ¿Quién le envía? ¿Viene de parte de Pharma Iberia? Me mantuve firme, con las manos a la vista pero lejos de mi arma, proyectando esa autoridad calmada que solo se adquiere tras décadas en el puente de mando de una patrullera pesada. Soy Diego Pérez. Silas era mi hijo. Ria era mi nuera.
Y sospecho que usted es la razón por la que ellos no dejaron de mirar por encima del hombro durante los últimos 3 años. Su postura defensiva se relajó 1 milímetro al escuchar los nombres. Su pulgar dejó de presionar con tanta fuerza el botón del mando. Me escaneó con la mirada, buscando un parecido familiar bajo la luz clínica de los fluorescentes. Pude ver cómo la sospecha libraba una última batalla contra su agotamiento extremo. Bajó el brazo, pero sus ojos permanecieron alerta, siguiendo cada uno de mis movimientos con la precisión de un radar. Tiene que comprender una cosa, capitán, dijo, bajando la voz hasta convertirla en un susurro de urgencia vital. Esa alarma que he mencionado no avisa a la comandancia ni a la policía local. Está vinculada a un servidor encriptado en el extranjero. Si no introduzco mi código de vida cada 30 minutos, toda la base de datos de la investigación, todo aquello por lo que Silas y Ria entregaron sus vidas, será borrado de la existencia en un segundo. Dejó el mando sobre una mesa auxiliar. Sus ojos buscaron cualquier rastro de engaño en los míos antes de añadir en un hilo de voz. Silas me aseguró que terminaría viniendo. Dijo que usted era el único hombre capaz de navegar en la tormenta que se nos viene encima. En ese momento, un monitor principal cobró vida. Mi pulso comenzó a martillear contra mis costillas mientras los rostros de mi hijo y mi nuera se materializaban entre la estática digital. Sus ojos parecían alcanzarme desde el otro lado de la laguna Estigia. La doctora Soler manejaba la consola con una rapidez clínica que delataba que había reproducido esas imágenes 1 millar de veces. La luz azul se reflejaba en mis ojos cansados, subrayando las arrugas de mi rostro como si fueran el mapa de un territorio que ya no reconocía como mío. En la pantalla, Silas Pérez, cardiólogo pediátrico de 41 años, con una sonrisa cansada pero aún cálida, miraba a la cámara como quien graba su propio epitafio. A su lado estaba Ria, patóloga forense con una mirada afilada, manteniendo su mano sobre la de Silas en un juramento silencioso. Mi hijo tomó aire, con voz firme a pesar de la granulación del video. Papá, si estás viendo esto. Es que la niebla finalmente nos ha alcanzado. No nos busques a nosotros, Diego. Busca a los niños. Procedió a explicar la rebelión médica Protocolo 7, desgranando cómo habían pasado a la clandestinidad cuando el gigante farmacéutico Pharmaiberia intentó comprar y sepultar su cura para el neuroblastoma pediátrico por una simple cuestión de rentabilidad. Ria tomó la palabra entonces, con la voz cargada por el recuerdo de nuestra pequeña Lucía, la nieta que perdimos demasiado pronto. Ya no somos solo médicos, Diego. Somos prófugos de un sistema que valora más los dividendos trimestrales que el latido del corazón de un niño de 6 años. Elegimos este exilio para que otras familias no tengan que repetir nuestra tragedia. La doctora Soler se inclinó sobre la terminal, hablando con voz ronca. Esto no es un simple archivo guardado, capitán. Se estaba transmitiendo en tiempo real a un satélite seguro mientras ocurría el accidente en el mar. Silas y Ria sabían exactamente lo que estaba sucediendo mientras su embarcación se iba a pique. Se aseguraron de que la verdad sobreviviera, aunque ellos fueran sacrificados. ¿Cuántas veces me había sentado a comer un arroz un domingo con el mismísimo hombre que, quizá, estaba contando los minutos para que los pulmones de mi hijo se llenaran de agua salada? El pensamiento fue un impacto físico, más doloroso que cualquier golpe de mar que hubiera encajado en mi vida. El video se volvió más sombrío cuando Silas reveló que habían estado bajo vigilancia permanente. Advirtió que alguien de nuestro círculo más íntimo había estado filtrando sus movimientos a Pharmaiberia. Mencionó a un intermediario, una sombra que conectaba los despachos de Guante Blanco con los sicarios del mercado negro. Vi cómo la compostura de mi hijo se quebraba por un instante, dejando ver el terror de un hombre que sabe que su reloj se ha detenido. Nos ofrecieron un retiro dorado a cambio de nuestro silencio, dijo Silas mirando al vacío. Cuando decidimos quemar el puente, ellos decidieron quemar el barco con nosotros dentro. Revisa los cimientos, papá. La podredumbre está mucho más cerca de lo que imaginas.
El frío glacial del aire acondicionado del laboratorio se sentía ahora como el roce de un cadáver. El olor a ozono se espesó, dificultando cada bocanada de aire. Mi hijo y mi nuera no habían muerto por una tormenta de verano. Habían muerto por pura codicia corporativa. Me acerqué a la pantalla, congelando el fotograma y ampliando los píxeles hasta que la imagen empezó a romperse. Mientras la cámara hacía un breve barrido en los segundos finales, captó un reflejo borroso en el cristal de la ventana, detrás de Silas. Estaba lejos, a medio ocultar por el salitre de la costa, pero la silueta era inconfundible para un ojo experto. Reconocí el perfil hidrodinámico y el distintivo borde plateado de una lancha rápida negra, un modelo de alta gama que mi yerno, Leandro Merchán, solía alquilar con sospechosa frecuencia para sus supuestas jornadas de pesca. Estaba allí, al ralentí, justo fuera del radio de la explosión, observando cómo el linaje de los Pérez se hundía en el abismo. La rabia afloró como un ancla fría y conocida en mi pecho. Pero cuando la doctora Soler me condujo hacia la mampara de vidrio de la sala contigua, la ira fue reemplazada por un sentido del deber hueco y desgarrador. Había algo más en esas camas. Me aparté de la pantalla congelada, pero la imagen de la lancha negra de Leandro quedó grabada en mis retinas como un hierro candente. Mis manos permanecían firmes, fruto de una disciplina de hierro forjada en décadas de guardias encubierta, pero mi mente era un hervidero de sospechas que empezaban a encajar con una precisión aterradora. La doctora Soler no me concedió ni un segundo para ahogarme en el duelo. Extrajo los datos encriptados del protocolo 7 en una tableta secundaria. El resplandor azulado de los gráficos de supervivencia se reflejaba en el cristal estéril de la estancia, proyectando sombras alargadas sobre las paredes. Explicó que Silas y Ryan no se habían limitado a encontrar un tratamiento paliativo, habían diseñado una terapia de activación inmunológica sistémica capaz de aniquilar las células del neuroblastoma con una tasa de éxito, sin precedentes del 87%. En un mundo médico dominado por los cuidados crónicos, aquello era un milagro que amenazaba cimientos financieros enteros. Sin embargo, la victoria era tan revolucionaria como frágil. Me reveló que la terapia no era un fármaco que pudiera sintetizarse en masa, era un tratamiento celular vivo, derivado de marcadores genéticos únicos de Silas y Ryan. Esto significaba que la cura moría literalmente con ellos, a menos que las muestras criogenizadas en esta instalación fueran custodiadas como el tesoro más valioso de la corona. Mi hijo y mi nuera no eran solo médicos, susurré, observando las curvas de remisión en el monitor. Eran insurgentes. Eran revolucionarios en bata blanca. Las estadísticas son solo abstracciones numéricas hasta que una de ellas te mira a los ojos y te pide una galleta. Sentí esa verdad de forma visceral en cuanto entramos en la zona clínica. El aire aquí cambiaba sutilmente. Ya no olía a ozono industrial, sino a una mezcla de lavanda estéril y zumo de manzana. Me presentaron a Sara, una niña de 7 años que prosperaba contra todo pronóstico tras haber sido enviada a casa por los grandes hospitales de Barcelona para recibir cuidados paliativos. Estaba sentada en su cama, coloreando con una concentración feroz el dibujo de un faro. A diferencia de la imagen de fragilidad que yo esperaba encontrar, Sara lucía una vitalidad desafiante. Cuando levantó la vista, su mirada era clara, libre de la bruma de los sedantes fuertes. El zumbido de su monitor cardíaco era un pulso rítmico y saludable que llenaba la habitación. ¿Es usted el padre del doctor Silas y la doctora Ryan? Preguntó con una voz pequeña pero firme. Tiene los mismos ojos tristes que ellos cuando pensaban que yo no los veía. Me arrodillé junto a su cama, sintiendo el crujido de mis rodillas, ese recordatorio físico del peso de los años. Aquella sala no era una habitación de hospital, era un bote salvavidas en mitad de un océano negro, y yo era el único hombre que quedaba con fuerza para empuñar los remos. Estiré la mano y sentí el calor de su pequeña palma mientras ella presionaba un lápiz de colores contra la mía, como si me entregara un relevo. El doctor Silas y la doctora Ryan me prometieron que vería el mar de verdad muy pronto, dijo ella con una sonrisa esperanzadora.
Estoy aquí para terminar lo que ellos empezaron, pequeña, respondí, y sentí como el manto de protector se asentaba sobre mis hombros con el peso del plomo. Te doy mi palabra de marino. Sara me entregó el dibujo en el que trabajaba. No era un simple faro de postal. Era un mapa detallado de la línea de la costa gerundense, trazado con una precisión topográfica que me erizó el vello. En una esquina, una X oscura marcaba un sistema específico de cuevas submarinas que yo conocía palmo a palmo de mis tiempos patrullando esos acantilados. Al mirar esa marca, comprendí el mensaje. Era la ubicación exacta donde el barco de mi hijo supuestamente había zozobrado. Silas y Ryan no me habían dejado un mapa de su muerte, sino las coordenadas exactas de su plan de escape. Me retiré al despacho privado de Silas, una estancia que olía a cuero viejo y papel. La puerta se cerró con un golpe sordo que resonó en mi pecho como el cierre de un mamparo. Me senté tras su escritorio de caoba y comencé una auditoría sistemática de los archivos. A medida que profundizaba, la magnitud de la operación me paralizaba. En los últimos 5 años, habían tratado a 63 niños en el más absoluto secreto. Cada expediente era el testimonio de un milagro médico, con tablas de recuperación que desafiaban cualquier protocolo oncológico estándar. Dios mío, Silas. Ría. Susurré a las sombras. No erais médicos. Erais fantasmas operando en las grietas del sistema. Pero al revisar la lista de pacientes, surgió un patrón escalofriante que hizo que el sabor del café frío en mi boca se volviera metálico. Cada niño tratado era hijo o hija de directivos de alto rango de Pharmaiberia o de miembros de sus consejos de administración. No solo los habían curado, los habían usado como un escudo humano invisible, una póliza de seguro viva para evitar que la corporación los aplastara antes de tiempo. Cada página que pasaba era un detonador en potencia. Aquello no era una clínica, era una declaración de guerra total contra la industria que pone el beneficio por encima de la vida. El choque de las olas contra las rocas exteriores sonaba ahora como tambores de guerra. Yo ya no era solo un padre en duelo, era un comandante en un conflicto que apenas empezaba a comprender. Llegué al final del libro de registros, donde la caligrafía de mi hijo se volvía frenética. Encontré una entrada de nómina para servicios de logística y seguridad a nombre de una empresa pantalla. Al cruzar el número de identificación fiscal con mis viejos contactos de la comandancia, la sangre se me convirtió en hielo. Era la misma sociedad que Leandro Merchán utilizaba para sus operaciones opacas en el extranjero. Comprendí con horror que mi yerno no se había topado con esta propiedad por casualidad. Él había sido el jefe de seguridad desde el principio. Un zorro pagado para guardar el gallinero mientras afilaba los cuchillos para la matanza. Cerré el libro y salí al porche al amanecer. El aire punzante de la mañana trajo consigo el sonido de unos neumáticos sobre la grava. No necesité ver la matrícula para saber quién era. Alara Pérez, mi hija, caminaba hacia la casa con esa urgencia nerviosa de quien intenta apuntalar una mentira que se derrumba. Su costoso pañuelo de seda no lograba ocultar la tensión de los tendones de su cuello. Omitió cualquier saludo. El chasquido de sus tacones sobre la madera del porche sonaba como una cuenta atrás. Papá, tienes que ser razonable, empezó, evitando mirar hacia la niebla. Esta casa es una ruina, un peligro legal. Leandro ha encontrado un comprador que ofrece una fortuna en efectivo, muy por encima del valor de mercado. Puedes cerrar el trato el lunes y liquidar todas nuestras deudas. Observé sus manos, estaba destrozando una servilleta de papel. Era el signo clínico de un estrés financiero extremo, el mismo que vi en subordinados que se enfrentaban a un consejo de guerra por malversación. No voy a vender este lugar por una comisión rápida, Alara, respondí con una autoridad que ella siempre había resentido. Especialmente cuando es lo único que protege el legado de tu hermano. Mientras hablaba, me fijé en un pequeño pin en la solapa de su chaqueta. El caduceo estilizado de una consultora médica vinculada directamente a Pharmaiberia.
Se me revolvió el estómago. Alara se inclinó hacia mí, perdiendo los papeles. Tenemos una fecha límite, papá. No podemos esperar más. ¿Una fecha límite impuesta por quién? Pregunté, reclinándome en la silla de mimbre. Eso no existe en una herencia legítima, Alara. Su rostro se volvió lívido. Consultó su teléfono por cuarta vez en un minuto. Su mano temblaba visiblemente. ¿Cuánto vale la lealtad de una hija cuando su marido se ahoga en un mar de números rojos? La pregunta quedó suspendida en el aire, puntuada por el lamento lejano de una sirena de niebla. Cuando mencioné de pasada los vínculos de Leandro con la seguridad de la finca, ella no intentó negarlo. Simplemente buscó sus llaves con movimientos erráticos. Olvídalo, espetó, retrocediendo hacia el coche. Piénsalo bien. Por el bien de lo que queda de esta familia. Huyó, y el rugido del motor de su coche fue un quejido de desesperación que se perdió en la bruma. Me quedé allí, solo. Alargué la mano bajo la mesa de mimbre donde ella se había apoyado y mis dedos rozaron algo fuera de lugar. Un micrófono oculto, un dispositivo de alta frecuencia. Lo arranqué con desprecio. No había venido a hablar, había venido a recolectar pruebas de mi supuesta demencia para forzar una incapacitación legal y vender la propiedad. Sostuve el pequeño insecto negro en mi palma y miré hacia el mar, sabiendo que los buitres ya no sobrevolaban el acantilado. Ya se habían posado en mi propia mesa. Extendí las fotografías de la autopsia y los extractos de los diarios de navegación sobre el escritorio de caoba. Mis ojos escaneaban los datos con la precisión milimétrica de un hombre que ha pasado 3 décadas rescatando cadáveres de pecios, restos de accidentes que, en la mayoría de los casos, no tenían nada de accidentales. El estudio estaba saturado con el olor a tóner rancio y papel viejo, un aroma que antes me transmitía seguridad, pero que hoy se sentía como el aliento seco de una cripta. Mi atención se clavó en el informe oficial de la comandancia sobre el día en que Silas y Ria perdieron la vida. Crucé la altura de las olas y la velocidad del viento real reportada por las boyas de Metz con el diseño de la quilla y el desplazamiento del velero de mi hijo. Los registros oficiales afirmaban que una ráfaga súbita de tramontana había trabado la mayor, provocando el vuelco. Sin embargo, los números contaban una verdad muy distinta. Una racha de 12 nudos no tumba a un crucero de esa clase, y menos a uno patroneado por alguien que aprendió a navegar antes que a caminar. Silas. Ria. Susurré, mientras mi enfoque analítico se afilaba hasta convertirse en una furia fría. Con el lastre que llevabais en la orza, ese barco era un tentetieso. Aquello no lo volcó el viento. Conocía ese barco hasta el último remache, yo mismo les había ayudado a revisar el aparejo antes de la temporada. Al investigar la firma del instructor en el atestado inicial, encontré un nombre que hizo que el sabor amargo de la hiel subiera a mi garganta. El cabo Miller. Era un agente que yo mismo había expulsado del servicio marítimo años atrás por aceptar sobornos de las mafias del Coral Rojo. Ver su rúbrica en el visto bueno era una confesión en toda regla. Era exactamente el tipo de calaña que Leandro Merchant tendría en nómina para hacer desaparecer verdades bajo el fango. El océano nunca miente, las personas, en cambio, son expertas en el naufragio moral. Pasé de los registros a las fotos forenses de alta resolución. La textura granulada de las imágenes en mi pantalla se volvió borrosa por un segundo mientras luchaba contra una punzada de dolor físico, pero me obligué a mantener los párpados abiertos. Ignoré los daños por la inmersión y la piel pálida, centrándome en los profundos hematomas circunferenciales alrededor de las muñecas y los tobillos de mi hijo. El forense los había catalogado como traumatismos por impacto contra el aparejo durante el vuelco, pero yo he visto demasiada violencia en alta mar para tragarme esa mentira. El aparejo de un velero no deja marcas circulares, limpias y perfectas. Aquellas eran las huellas de tensión específicas dejadas por bridas de nylon de alta resistencia, de esas que usan en los astilleros industriales. Los maniatasteis a su propio barco antes de que el casco tocara el fondo.
¿Cuántos otros accidentes habría financiado Farmaiberia para mantener a flote su monopolio de sangre? Revisé el log del GPS y encontré una discrepancia masiva. El barco había sido hundido deliberadamente en una fosa de aguas profundas donde nunca debió ser hallado. El plan era que se desvanecieran en el lodo del cañón submarino, pero un cambio en la corriente de fondo, uno que solo un veterano de estas costas habría anticipado, empujó los cuerpos hacia la costa 3 días más tarde de lo previsto. Su propia soberbia técnica me había servido las pruebas en bandeja de plata. Me recliné, con la mano temblando ligeramente mientras alcanzaba la lupa. Volví a comparar la muñeca de mi hijo con la foto de vigilancia de la lancha que Leandro había sacado de la marina aquel mismo mediodía. Amplié la imagen de la cubierta de la motora y allí estaba, en un ovillo descuidado cerca del espejo de popa. Un tramo de la misma drisa de nylon azul que había firmado la sentencia en la piel de Silas y Ria. Los buitres no solo habían aterrizado, habían dejado su tarjeta de visita en el escenario del crimen. No esperé a que la campana sobre la puerta de la farmacia dejara de sonar antes de clavar mis ojos en el boticario. La carpeta con las fotos de la autopsia pesaba en mi mano como un ancla de plomo. Miller, el farmacéutico local, con ojos esquivos y los dedos amarillentos por el manejo de reactivos, estaba tras el mostrador como un reo esperando el garrote vil. El chirrido de mi suela sobre el linóleo sonaba como el veredicto de un tribunal. No saludé. Desplegué la lista de compuestos oncológicos que encontré en el laboratorio secreto y vi cómo el rostro de Miller perdía hasta el último rastro de color. Silas era un buen hombre. Tartamudeó, mientras sus dedos tamborileaban nerviosos sobre la caja registradora. Yo solo ayudaba a esos niños, comandante. Los hombres buenos no te piden que falsifiques los libros de sustancias controladas, Miller, sentencié, bajando mi voz a esa frecuencia de mando que no admite réplica. No tienen por qué hacerlo. Vi cómo su compostura se deshacía. Sabía que yo tenía en mi poder las pruebas para enviarlo a prisión y revocar su licencia de por vida. Miller miró hacia la calle con pavor y me hizo una señal para que pasáramos a la rebotica. Allí, entre estanterías cargadas de viales, la máscara de decencia cayó por completo. Me confesó que Silas no solo compraba suministros, le entregaba muestras del suero del protocolo 7 para que Miller las ocultara en una cámara frigorífica camuflada bajo el suelo, por miedo a que Farmaiberia asaltara la finca. En este pueblo, la niebla oculta las casas, pero el libro de contabilidad oculta los pecados más atroces. Miller sacó un cuaderno manuscrito, con las páginas amarillentas, que nunca había pasado por un escáner digital. Explicó que Silas pagaba el triple del precio de mercado, pero el dinero no salía de sus cuentas personales. Venía a través de un mensajero de confianza. Miller describió a un hombre de traje impecable y modales cínicos, una descripción calcada de Leandro, que entregaba personalmente maletines con efectivo para asegurar que ciertos viales permanecieran fuera de cualquier radar logístico. El tipo del Mercedes me dijo que todo era parte de un ensayo clínico confidencial de la corporación, susurró Miller, sudando frío. Me convenció de que estaba salvando vidas bajo cuerda. Estaba comprando tu silencio, Miller, respondí con una resolución de acero. Y la vida de mi hijo fue el interés que cobró por ese préstamo. Miller se arrodilló y levantó una sección de las tablas del suelo, revelando una caja fuerte oculta. Al abrirse, el olor a ozono y medicina saturó el aire. Pero fue un pequeño trozo de papel pegado al último lote lo que me detuvo el corazón. Era una nota escrita con la caligrafía de Ria, frenética, casi ilegible. Leandro está preguntando por el almacenamiento en frío. No le digas nada. Cree que tenemos más. Tenía fecha del día anterior al naufragio. Me guardé la nota, que aún conservaba un rastro lejano de su perfume, y comprendí que mi nuera no solo había sido una víctima, ella había sido el último centinela ante la barbarie de su propia familia política. No regresé a la finca caminando, la abordé como si fuera un buque enemigo en mitad de un abordaje. Al cerrar la puerta de caoba,
El silencio se sintió como una trampa. Saqué un detector de señales de mi viejo equipo de la Guardia Civil y comencé un barrido táctico. Ignoré el laboratorio y me centré en los espacios muertos de la estructura. Bajo una tabla del suelo del despacho, encontré un maletín estanco. Dentro había un teléfono de prepago y una lista de frecuencias de radio marítima. Me desplacé por los mensajes enviados y sentí un dolor nuevo, punzante. Silas y Ria habían enviado decenas de mensajes al número privado de Alara aquella última noche, suplicándole que detuviera a Leandro. Le rogaron que hiciera volver a los asociados que su marido había subido a bordo. Ella no contestó. Ni una sola vez. Eran las voces de dos muertos atrapadas en una caja de plástico, gritando contra una marea que ya los había engullido. Pulsé el botón de reproducción del último mensaje de voz. El audio estaba sucio, lleno de estática y del rugido del motor y el viento. Papá, si encuentras esto. Intentamos avisarte. Leandro no es solo un gestor. Es el limpiador. Lleva meses vendiendo nuestra posición. Se oyó el estruendo de una lucha. Botas golpeando con fuerza la cubierta de fibra de vidrio y el siseo del agua rompiendo contra el casco. Puedo oírle subir por la escala de gato, susurró Silas, con una voz rota por un terror primario. Dile a Alara. Dile que lo siento, que no pude protegerla de él. ¿Cómo puede un padre escuchar el último aliento de su hijo y seguir considerándose un protector? El silencio que siguió en la biblioteca fue insoportable. Pero al reproducir los últimos segundos una vez más, escuché algo que me hizo apretar los dientes hasta que crujieron. El distintivo chirrido electrónico del mismo micrófono de alta frecuencia que yo acababa de arrancar de mi propio porche. Alara no solo no les respondió, ella estaba escuchando en directo cómo los ejecutaban. ¿Quieres saber cuál es la verdadera diferencia entre un depredador y un padre? Un depredador sabe con precisión quirúrgica cuánto vale tu vida en efectivo. Un padre, en cambio, no se da cuenta de que su carne tiene un precio hasta que está mirando el rastro de una transferencia bancaria. Mis contactos en la unidad de delitos económicos lograron el premio gordo a medianoche. Me llegó un dossier encriptado detallando un depósito de 500.000 euros a nombre de Aegis Strategic Consulting, una conocida empresa pantalla que Pharmaiberia utiliza para sus operaciones de limpieza. El dinero entró en la cuenta personal de Leandro exactamente 72 horas después de que el velero de Silas se hundiera en el cañón submarino. $500.000, susurré a las paredes frías de la biblioteca. Así es como luce un fratricidio con éxito en un balance de resultados. Pero el escalofrío de la comprensión no se detuvo en el yerno. Al profundizar en los archivos que Silas había logrado desviar antes de morir, apareció una cuenta secundaria vinculada. Era un registro de contabilidad offshore en las Islas Caimán a nombre de Alara. Mi hija había estado recibiendo un estipendio mensual de 10.000 euros de esa misma empresa pantalla durante más de un año antes de que Silas y Ria murieran. Se me entrecortó la respiración. Ella no solo lo sabía, ella estaba en nómina mientras compartíamos mesa y mantel. Me puse un cortavientos gris de servicio, de esos que confunden los sensores de visión nocturna de baja gama. Guardé el puente de encriptación y las notas de Ria en el bolsillo interior de mi chaqueta. El peso de la unidad se sentía como una granada de mano con el seguro quitado contra mis costillas. Tenía que moverme. Miré el monitor perimetral por última vez. Un hombre con auriculares tácticos y movimientos de profesional bajaba de un vehículo oscuro al final del camino. El punto rojo de su mira láser recorría los pinos con una parsimonia depredadora mientras se aproximaba a la puerta que yo había lubricado horas antes. ¿Cuántas veces se había sentado Leandro a mi mesa mientras sus asociados trazaban el rumbo hacia el asesinato de mi hijo? Aparté el pensamiento con un esfuerzo de voluntad, eligiendo el enfoque táctico sobre el lujo de la rabia. Me retiré hacia la parte posterior del laboratorio, entrando en un túnel de drenaje estrecho y húmedo que Silas había mapeado meticulosamente como una ruta de infiltración y evacuación de emergencia.
El olor claustrofóbico a hormigón mojado y salitre viejo me oprimía mientras avanzaba. El único sonido era el golpe rítmico de la marejada contra los acantilados. Mis botas de suela blanda no hacían ruido. Me arrastré a través de la oscuridad, con el aire volviéndose más gélido hasta que el túnel desembocó en un estrecho saliente sobre el oleaje bravo de la Costa Brava. El mordisco del viento me golpeó la cara como una bofetada necesaria. Bajé a la pequeña cala de guijarros, con la oscuridad envolviéndome como una mortaja. Escaneé la orilla, esperando estar solo con la marea, pero me quedé petrificado. Allí, iluminadas por la tenue luz de una luna menguante, había unas huellas frescas que se alejaban del agua y se dirigían directamente hacia la entrada del túnel del que yo acababa de salir. Eran pisadas pequeñas, ligeras y muy recientes. Mi corazón martilleó contra mis costillas mientras estudiaba el rastro en la arena húmeda. Volví la vista hacia la casa y comprendí la magnitud del desastre. La amenaza no solo venía de fuera de la familia. Alguien más había traspasado el perímetro antes que yo, y ese alguien seguía allí dentro, moviéndose entre las sombras de la fortaleza. Regresé a la casa principal minutos después, fingiendo la desorientación de un anciano superado por las circunstancias. Es que... No recuerdo dónde he dejado las gafas, murmuré, arrastrando las palabras con una torpeza estudiada. Lo veo todo tan borroso, Alara. Mi hija se acercó y me dio unas palmaditas en la mano. El aroma empalagoso de su perfume caro chocaba con el amargo olor químico del reactivo de toxinas que yo mantenía oculto en la palma de mi mano. No te preocupes, papá, dijo con una dulzura que ahora me resultaba repulsiva. Ya estoy aquí para cuidarte. Yo me encargaré de todo a partir de ahora. Solo bebe un poco de agua, estás deshidratado. Sirvió un vaso de mi botella abierta en la encimera y lo puso frente a mí con una sonrisa gélida. Esperé hasta que se retiró al salón para hacer lo que supuse sería una llamada de confirmación. En ese momento, saqué el kit de detección clandestina que llevaba oculto bajo la manga. Analicé el agua y el residuo de la cafetera. La tira reactiva se tiñó de un púrpura intenso. Un derivado de benzodiazepina de alta afinidad. Era una herramienta de extracción profesional, diseñada para inducir amnesia anterógrada y desorientación severa sin dejar rastro en un análisis convencional. Mi sangre se convirtió en hielo cuando, acto seguido, revisé mi organizador de pastillas. Alara ya había reemplazado mi medicación para la tensión por placebos inertes. No solo estaba esperando a que me apagara, estaba desmantelando activamente mi fisiología para asegurar que mi declive mental pareciera una consecuencia natural del duelo. Un hogar es un santuario hasta que la persona que posee la llave te quiere muerto por una cuestión de dividendos. Pasé las siguientes horas bajo la apariencia de estar ordenando la casa, moviéndome con una lentitud que enmascaraba una precisión táctica absoluta. Comencé a instalar cámaras de microapertura que había adquirido bajo nombre falso semanas atrás. Las oculté en detectores de humo, en las rejillas del aire acondicionado y en el lomo de un ejemplar de la busca en la estantería. Las lentes, finas como agujas, eran invisibles, creando una red de vigilancia de 360 grados. Dirigí el tráfico de datos a través de un repetidor de la Guardia Civil para evitar que detectaran actividad en la IP de la casa. El pitido sordo del puente de encriptación era mi única canción de resistencia. ¿Cuántos accidentes domésticos comienzan con un vaso de agua y la sonrisa preocupada de una hija primogénita? Me moví hacia el vestíbulo para colocar el último sensor, oteando a través de las cortinas. A 2 manzanas, un SUV negro permanecía al ralentí con las ventanillas tintadas. Los buitres de Farmaiberia habían seguido a su presa hasta la madriguera. Regresé al sótano, donde el aire seco me ayudó a estabilizar el pulso mientras encendía la tableta de control. ¿Crees que soy yo el que ha perdido el rumbo, Alara? Susurré mientras la pantalla parpadeaba. Nunca he navegado con una visibilidad tan clara. La luz azulada del monitor mostró el salón en alta definición. Vi cómo la primera imagen en directo captaba a mi hija.
Ya no lloraba, ni fingía el papel de heredera afligida. Estaba de pie, frente al espejo, ensayando una expresión de tristeza mientras contaba fardos de billetes que Leandro acababa de sacar de una caja fuerte de pared que yo ni siquiera sabía que existía. El espectáculo era tan grotesco que sentí ganas de vomitar, pero el oficial que llevo dentro me obligó a seguir mirando. La tormenta ya estaba aquí, y yo era el único muro que quedaba entre los niños del laboratorio y los monstruos que los llamaban patentes vivas. Alara se acercó más, el tic-tac rítmico del reloj de la cocina midiendo los últimos segundos de mi supuesta libertad. ¿Cuántas veces le había enseñado yo a ser valiente, solo para que ella usara ese valor para enterrar en vida a su propio padre? Si crees que es lo mejor, cariño, susurré, proyectando la imagen de una sumisión rota y asustada, la de un viejo oficial que ha perdido el norte. Solo quiero dejar de estar tan confundido. Quiero que esta niebla se vaya de mi cabeza. Tomé el bolígrafo y comencé a firmar los documentos de internamiento voluntario en el centro psiquiátrico que habían elegido para mí. Moví la punta por la página con una precisión lenta y deliberada. No estaba firmando para entregar mi vida, estaba ejecutando una caligrafía de socorro marítimo, una variación sutil y codificada de mi rúbrica que mi banco y mi abogado personal estaban entrenados específicamente para reconocer como una señal de coacción. Alara tomó los papeles con una sonrisa triunfante, una chispa de codicia iluminándole los ojos, sin saber que la tinta en esa página era el primer eslabón de la soga legal que empezaba a cerrarse sobre su cuello. Había una especie de simetría oscura en todo este entramado. Gregorio Valenzuela, el alto ejecutivo de Farmaiberia, resultó ser el padre biológico del abogado que me había entregado las llaves de la finca. El círculo de la traición era perfecto. Se extendía desde el sistema legal hasta la junta médica. Miré la foto de Valenzuela en la pantalla de mi terminal y comprendí que no era solo un directivo corrupto, él era quien había autorizado los pagos a la empresa pantalla de Leandro 6 meses antes de que el barco de Sila se fuera a pique. No solo habían asesinado a mi hijo, habían comercializado las cenizas. La lluvia golpeaba mi parabrisas como una ráfaga de fuego de armas ligeras mientras conducía por las calles esqueléticas de la ciudad hacia el punto de encuentro clandestino. Me detuve en el callejón abandonado que el agente Torres, un antiguo compañero de información, había designado. Allí esperaba un SUV negro, un vehículo a prueba de vigilancia que aguardaba como un tiburón en aguas profundas. Recuerde, capitán, dijo Torres, mirándome con gravedad profesional. Si las cosas se tuercen en la finca, la palabra clave es fondeadero. Entraremos por la fuerza en 4 segundos. Asentí, ajustándome la camisa. La precisión técnica de la operación era el único ancla que mantenía mi rabia bajo control. Mientras Torres revisaba el dossier de activos, una última imagen apareció en la pantalla central. Era una foto de vigilancia de un funeral, granulada y en blanco y negro. Mostraba a Leandro y a Gregorio Valenzuela estrechándose la mano cerca del ataúd de Silas. Me acerqué a la imagen y descubrí algo que me revolvió las tripas. Los metadatos indicaban que la foto había sido tomada por un equipo de detectives privados que la propia Alara había contratado para vigilar a su marido. Alara no era una simple cómplice sumisa. Ella era su propia póliza de seguro. Había estado recolectando pruebas de la traición de Leandro mucho antes de que yo apareciera con la llave. No solo huía de la verdad, la estaba convirtiendo en un arma para su propia supervivencia en el mundo corporativo. De repente, el resplandor de unas luces largas en mi retrovisor me devolvió a la realidad. Un sol repentino y cegador en la niebla de medianoche. El tiempo de los juegos legales había terminado, el tiempo de la supervivencia pura acababa de comenzar. Forcé mi camioneta por las curvas cerradas de la carretera de la costa, donde el rocío helado del Mediterráneo golpeaba el cristal con ráfagas violentas. El sedán negro que me seguía no llevaba luces de posición, solo esos ojos halógenos depredadores. Se lanzó hacia adelante, intentando una maniobra de persecución profesional para enviarme por el precipicio de 60 metros hacia el oleaje negro.
Usando mi entrenamiento de conducción evasiva de la Guardia Civil, no perdí los nervios. Observé cómo el cuarto delantero del sedán intentaba embestir mi aleta trasera. En el instante exacto del impacto previsto, clavé los frenos. El atacante me sobrepasó como una exhalación, con los neumáticos chillando sobre el asfalto mojado mientras el coche coleaba salvajemente hacia el abismo. Esta noche no, hijo de perra, gruñí, aferrando el volante con nudillos blancos. No bajo mi guardia. Aceleré a fondo, tomando un atajo por un camino forestal que solo los lugareños y los guardas conocíamos. El olor a neumático quemado y aceite caliente inundó la cabina. Me incliné para revisar la silla de ruedas de Sara, que había asegurado en la parte trasera antes de salir, y mis dedos rozaron un bulto de plástico frío. Lo arranqué. Era un rastreador GPS magnético. No solo estaban siguiendo mi vehículo, estaban rastreando directamente a la paciente cero viva que transportaba. Llegué a la finca con el motor crujiendo por el sobreesfuerzo. La doctora Soler ya esperaba en el garaje subterráneo, con el rostro como una máscara de urgencia. Había preparado a los 3 niños pequeñas figuras envueltas contra el frío cortante de la Costa Brava. Un chillido de neumáticos en la entrada principal anunció que el tiempo se había agotado. «Capitán, han saltado el perímetro hace 5 minutos», dijo Soler con voz tensa. «Tenemos que evacuar ya». Cargamos a los niños y los sistemas portátiles de soporte vital en la furgoneta blindada que Silas había mantenido oculta. El pitido rítmico de los monitores era el único reloj que importaba. «Los llevo al antiguo puesto de señales del faro», le dije mientras aseguraba a Sara. «Es una zona muerta para el GPS y está bajo jurisdicción federal». La furgoneta era nuestra arca de metal, portando la única esperanza en un mundo que quería asfixiarla. El golpe pesado del portón blindado al cerrarse selló el destino de los niños lejos de los lobos. Salimos a través del matorral, con la luz pálida del faro de Roses apareciendo a lo lejos como un dedo que nos llamaba desde la salvación. Al llegar al segundo refugio, la doctora Soler me entregó un objeto pequeño. «Encontré esto escondido en la nevera de muestras, Diego», susurró. Una tarjeta de acceso grabada con el nombre de Alara. Estaba oculta detrás de las cepas celulares primarias. Sostuve la tarjeta, sintiendo el plástico frío y condenatorio. Comprendí entonces que Alara no solo había traicionado a su hermano por dinero, había intentado contaminar las muestras originales para sabotear la cura. La traición ya no era codicia, era el borrado calculado de todo lo que Silas había construido. Regresé a la biblioteca de la finca. El cable del micrófono oculto bajo mi camisa me picaba como una conciencia culpable. Los niños estaban a salvo y el cebo estaba puesto. Me dejé caer en un sillón de cuero con un vaso de whisky en la mano, asegurándome de que el tintineo del hielo fuera audible para cualquiera que estuviera escuchando. El sonido de un hombre acabado buscando consuelo en el alcohol. Leandro entró con la arrogancia de un conquistador, escaneando la estancia y calculando el precio de reventa de cada mueble. Para él, yo no era una amenaza, era una reliquia molesta. «Estoy cansado de la niebla, Leandro», dije con voz hueca. «Estoy listo para firmar las escrituras de cesión. Solo necesito saber una cosa. Dime que fue rápido. Dime que no sufrieron en el agua». Leandro se sirvió un trago, con el brillo de un depredador que ya no necesita esconderse. «Siempre fuiste demasiado sentimental, Diego. En los negocios de este nivel no hay sitio para los fantasmas». Se apoyó contra el escritorio de caoba, agitando su vaso con displicencia. De hecho, sonrió cuando me confesó que fue Alara quien sugirió usar la brisa de nylon azul. Ella sabía que Silas no sospecharía de un cabo náutico. Se rió entre dientes. «Es poético, si lo piensas. El mal no siempre tiene cara de monstruo, a veces tiene la cara de un yerno con un traje a medida». Provocado por mi supuesta debilidad, su ego tomó el timón.
Se burló de Silas y Ria, llamando los Boy Scouts que intentaron sabotear un ecosistema financiero de miles de millones. Describió con un detalle escalofriante cómo usó los sedantes de la farmacia de Miller para drogarlos antes de maniatarlos al aparejo. Quería asegurarse de que se hundieran con el barco mientras sus pulmones buscaban un aire que ya no existía. Sin saber que cada palabra, cada risa y cada confesión estaba siendo transmitida en tiempo real a la central de la Guardia Civil, mientras él grababa el hundimiento con la frialdad de quien registra una transacción de activos. El dinero manchado de sangre dejó a Leandro Merchán como lo que siempre fue. Un naufragio moral envuelto en un traje de diseño italiano. Alara fue sentenciada a una pena de 8 a 15 años de prisión. Su acuerdo de culpabilidad se vio mitigado por su estado de gestación y su tardía cooperación, pero el juez no tuvo clemencia ante las pruebas de sus intentos de sabotaje biológico y la campaña de manipulación química a la que me sometió. Las acciones de la acusada no fueron un simple error de juicio, declaró el magistrado, cuya voz resonó en la sala como un trueno. Fueron un borrado calculado de vidas humanas en favor de un beneficio corporativo. El golpe del mazo fue el último disparo en una guerra que no dejó supervivientes, solo testigos rotos. El eco hueco señaló el final de una era. Espero que el dinero haya valido este silencio, hija mía, pensé, mientras la escoltaban hacia los calabozos de la Audiencia Nacional. No me miró hasta el último segundo. Al cruzar el umbral, con un movimiento rápido y desesperado de su muñeca, dejó caer un trozo de papel doblado a mis pies. Esperé a que los flashes de la prensa se detuvieran antes de recoger el sobre. Dentro, la foto de un recién nacido envuelto en una manta blanca de hospital. Un puño diminuto cerrado contra la mejilla. Sus ojos. Eran los ojos de Silas, mirándome desde el papel con una sabiduría desenfocada que me atravesó el alma. Sentí que mi resolución flaqueaba, una grieta profunda abriéndose en el muro de contención que había levantado alrededor de mi corazón. Pero todavía no podía perdonar. Puse la foto junto a su primera carta en el escritorio, creando un pequeño santuario para una relación que no sabía cómo reparar. Los muertos no necesitan disculpas. Los vivos necesitan una razón para seguir navegando. La comprensión me golpeó con el peso de una marea de fondo. No pude salvar a mi hijo ni a su esposa, y no pude salvar el alma de mi hija de la ambición que la devoró. Pero el destino me entregaba una tercera oportunidad para proteger el linaje de los Pérez. Vas a tener un nombre mejor que los que dejamos atrás, pequeño, susurré, con la voz espesa por una esperanza que me dolía en el pecho. La tormenta ya ha pasado. Ahora solo tenemos que aprender a caminar por la orilla. Hice un voto silencioso de que este niño crecería conociendo el heroísmo de Silas y Ria, y no la sombra de la deuda de su padre. Al darle la vuelta a la foto para buscar una fecha, mis ojos se clavaron en la caligrafía temblorosa de Alara en el reverso. El nombre elegido. Silas Pérez Merchán, nacido el 3 de octubre de 2025. Al ver el nombre de mi hijo escrito por la mano de la hija que me traicionó, la niebla en mi pecho empezó, por fin, a disiparse. Miré hacia el horizonte del Mediterráneo, aceptando la carga de un futuro complejo, listo para ser el abuelo que Silas habría querido que fuera. Estaba arrodillado en la tierra del jardín de la finca, sintiendo el olor a mantillo y fertilizante, cuando la furgoneta de correos frenó ante la verja. La tierra húmeda era lo único que me anclaba a la realidad. Me limpié las manos en los pantalones de lona y caminé hacia el buzón. El grito lejano de una gaviota sobre los acantilados de la Costa Brava puntuaba el pesado silencio de aquella tarde de finales de diciembre. Tercera carta, 24 de diciembre de 2025. Llegó en Nochebuena. Me senté en los escalones del porche, sintiendo el frío de la madera vieja, y abrí el sobre con dedos entumecidos. Dentro, una carta y una tarjeta con la huella de una mano diminuta entintada en azul. Papá, es Nochebuena y escribo desde una celda que huele a desinfectante y arrepentimiento. El pequeño Silas sonrió ayer por primera vez.
La psicóloga del centro me dice que debo dejar de culpar a Leandro y aceptar la responsabilidad total. Tiene razón. Yo elegí abrir esa válvula. Yo elegí traicionarte. No espero perdón, pero quiero que sepas que he cambiado. Cuando él me mira con los ojos de mi hermano, veo todo lo que destruí. Y veo la única oportunidad de hacer algo bien. Feliz Navidad, papá. A Lara. Sostuve la tarjeta con la huella azul. Era tan frágil, tan pequeña. Un recordatorio de que la inocencia aún existía entre los restos del naufragio familiar. La guardé en el cajón con las demás. Un archivo de disculpas que no estaba listo para aceptar, pero que no podía permitirme destruir. Cuarta carta, 31 de diciembre de 2025. Nochevieja. La carta más corta y, de algún modo, la más pesada. La abrí mientras el sol se hundía tras los pinos, tiñendo el papel de un ámbar cálido. Papá, sé que quizás nunca respondas. Sé que perdí el derecho a tu amor, pero te pido un favor. Cuando Silas crezca y pregunte por sus tíos, dile que fueron héroes. Dile que su madre fue una cobarde que aprendió demasiado tarde el significado del valor. Y háblale de su abuelo, el comandante, que nunca se rindió ante la verdad. Él merece saber de dónde viene. Feliz Año Nuevo. A Lara. El 2 de enero de 2026, extendí las 4 cartas sobre la mesa del porche por orden cronológico. Por primera vez desde que me entregaron aquella llave de latón, lloré. Lloré por Silas y Ría, por la hija que perdí ante la codicia y por el nieto al que aún no había estrechado entre mis brazos. La casa estaba demasiado silenciosa para un bebé, estaba demasiado llena de fantasmas. Al ajustar el marco de la foto de la ecografía, noté un papel oculto en el respaldo. Era una nota manuscrita con la caligrafía precisa de Silas, un mensaje codificado que se me había pasado por alto. Coordenadas y un número de ruta bancaria para un fideicomiso. Silas lo sabía que Lara estaba embarazada antes de morir y ya había levantado una fortaleza financiera para proteger a ese niño. Incluso en su hora final, mi hijo había sido un estratega de la vida. Miré el puño cerrado del bebé en la foto y comprendí que la verdadera batalla por el legado no se libraba en los tribunales, sino en la habitación infantil que ahora me disponía a construir. Me puse en pie con una resolución militar. Era hora de reclamar lo que era mío. ¿Cómo se le escribe a la mujer que intentó convertir tu casa en una cámara de gas, cuando ella es la única guardiana del niño que lleva el rostro de tu hijo? Me senté en el escritorio de caoba. El rascado de la pluma sobre el papel sonaba como una quilla raspando contra una roca en mitad de una niebla cerrada. Antes de escribir, revisé los archivos una última vez. Descubrí una página oculta en la orden de neutralización de Farmaiberia. Una directiva clínica para proteger el linaje Pérez a toda costa. La corporación no solo quería eliminar a Silas, veían a su descendencia como propiedad intelectual, una patente viva que pretendían cosechar. El niño era el premio final de su balance de cuentas. Me llevaré al niño, escribí con mano firme y honestidad de marino. No porque me lo pidas, sino porque él merece un nombre que no sea una sentencia. La clínica permanecerá cerrada, la investigación será para la fundación y el niño se queda conmigo. Sellé el sobre. El sonido del adhesivo se sintió como el cierre de un mamparo de acero ante un temporal de fuerza 10. Una pluma es algo pequeño cuando has pasado la vida empuñando el timón de una patrullera pesada, pero hoy pesaba más que cualquier ancla. Salí de la casa y bajé hacia el borde del acantilado. El viento cargado de sal azotaba mi cabello canoso y el salitre me escocía en los ojos. Me quedé allí mucho tiempo, observando el rítmico romper de las olas contra la piedra, sabiendo que, aunque el mar se había llevado a mi hijo, me había devuelto una razón para no soltar el timón. La tormenta había terminado, y en el horizonte, por primera vez en mucho tiempo, la visibilidad era ilimitada. Gracias por escuchar la historia hasta el final.
Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor.